Hola, bienvenidos a AINI TV, un espacio creado por la Casa de Préstamos y Empeño AINI, dedicado a poder fomentar temas de valor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la salud mental. El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, con el propósito de fomentar la importancia de poder hablar de un tema que realmente permite el desarrollo óptimo de todas las personas. Y para eso hoy tenemos una invitada especial, la licenciada en psicología Liz Sánchez, que además está cursando una especialización en terapia de familia y pareja. Bienvenida, Liz, a AINI TV. Muchas gracias, estimada Ruth, por la invitación. Muy contenta de poder estar contigo para poder conversar acerca de este tema tan importante que es la salud mental. Muchas gracias, Liz, por estar presentes en este espacio junto a nosotros. Bueno, entonces vayamos hablando de la salud mental, ¿no? Creo que este término de la salud mental recién está siendo tocado y tomado por importancia en todas las personas. Y creo que la pandemia ayudó mucho a eso, ciertamente, ¿no? Entonces, comencemos hablando sobre qué es la salud mental y la importancia en la vida de cada persona. Bien, es muy importante lo que mencionas, Ruth, porque efectivamente la pandemia ha permitido visualizar el impacto de la misma en nuestra salud mental justamente. Y cuando hablamos de salud mental, pues la Organización Mundial de la Salud la define como ese estado de bienestar que las personas tenemos y que ese estado de bienestar nos va a permitir funcionar en las diversas áreas de nuestra vida y por ende nos va a permitir aportar también a la sociedad. Entonces, si nosotros partimos de que la salud mental es tener un estado de bienestar que nos permita funcionar en las áreas de nuestra vida, pues va a ser muy importante, ¿no? Porque una persona que tiene salud mental va a poder desenvolverse a nivel laboral de manera fructífera, a nivel familiar también de manera fructífera, en general en su entorno, y va a poder aportar también de forma positiva a su comunidad. Y por lo tanto esto nos va a permitir funcionar como sociedad, convivir, ¿no? Partiendo de que pues somos seres sociales por naturaleza. Entonces es muy importante hablar y tratar acerca de estos temas en espacios como este, por ejemplo. Muchas gracias, Liz. Hablemos un poco, Liz, sobre aquellas cosas que pueden resultarnos comunes hacer en nuestro día a día, como por ejemplo nuestras rutinas, y que de repente nosotros digamos, no, está bien, eso es lo que hago rutinariamente, pero de pronto pueden estar afectando ese bienestar de nuestra salud mental. Coméntanos un poco sobre eso. Muchas veces naturalizamos, ¿no?, ciertas conductas, ciertas rutinas, y estos vendrían a ser pues nuestros hábitos, ¿no? Que no siempre pues tenemos hábitos positivos, ¿no? Usualmente también tendemos a desarrollar hábitos negativos y dentro de ellos los cuales podrían afectar, por supuesto, nuestra salud mental, como por ejemplo el consumo de sustancias, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas, y que en Cajamarca sabemos pues que estadísticamente es bastante alto, ¿no? También tenemos dentro de las hábitos que pueden dañar nuestra salud mental, viene a ser también los malos hábitos alimenticios que tenemos, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? También dentro de esto tenemos la sobrecarga laboral, ¿no? En nuestro día a día, Ruth, no sé si te pasa, ¿no? Vivimos tan acelerados, ¿no? Estamos de aquí para allá y tendemos muchas veces a sobrecargarnos de muchas cosas. ¿Y esto qué nos hace, no? No nos hace productivos, ¿no? Vivimos estresados, estamos de aquí para allá. Entonces, cuando nosotros nos estresamos, segregamos esta sustancia que se llama cortisol, ¿no? Y ya las investigaciones han demostrado que cuando las personas segregamos de manera constante cortisol, pues va a afectar definitivamente no solo nuestra salud mental, también nuestra salud física. Otro de los hábitos, y más que hábitos, conductas que podrían afectar nuestra salud mental es tener relaciones dañinas, ¿no? Esto tan conocido como las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de relaciones tóxicas, entre comillas, relaciones dañinas, no solo hablamos de relaciones enfocadas a un tema de pareja, ¿no? Sino también en general. En un ambiente laboral tóxico también va a afectar nuestra salud mental.
Si dentro de una familia, por ejemplo, hay situaciones de violencia, por supuesto que se va a ver afectada la salud mental de las víctimas directas o víctimas indirectas también, niños, adolescentes, ¿no? Entonces, hablamos de que también otro hábito muy común en esta sociedad tan acelerada es el no dormir, ¿no? Y creemos que por hacer una amanecida laboral no somos muy productivos y no nos damos cuenta de cuánto esto está afectando nuestra salud mental. La falta de sueño, ¿no? El no descansar. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, Ruth, alguna vez en el trabajo que tengo que hacer esto y los informes. O hablemos para los chicos universitarios, las tareas. Las tareas, ¿no? Las tareas que muchas veces sobrecargan también a algunos estudiantes universitarios también, que de repente tienen un examen, ¿no? ¿Podemos incluir ahí también las redes sociales? ¿Sí? Claro que sí, el consumo excesivo de redes sociales, ¿no? Hay un consumo excesivo que también podría llevarnos a tener dificultades a nivel de sueño. Entonces, parecieran que estas cosas, pues, Ruth, no son dañinas, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar? Tengo tantas cosas que hacer, el único momento de hacerlo es en la noche porque los chicos duermen, etcétera. Pero no nos estamos dando cuenta quizá del impacto que está teniendo en nosotros estas actividades que aparentemente pues son normales, ¿no? Entonces es importante analizar cómo están estos hábitos y cambiar esto también por lo opuesto, ¿no? Hábitos positivos que de pronto nos ayudaría mucho organizar mejor nuestros tiempos para no dejar todo para el momento y sobrecargarnos, intentar incluir hábitos de vida en tema de alimentación un tanto más sanos, ¿no? Restringir un poco el tema de las redes sociales, no solo en nosotros como adultos, sino también en nuestras familias, ¿no? Tenemos niños, adolescentes que están en un consumo excesivo, ¿no? De las pantallas. Entonces, hay alternativas de solución, pero obviamente esto va a implicar tomar conciencia del daño que esto nos está causando, ¿no? Exacto. Y hablando de los daños, Liz, esto es común. Lo que tú nos acabas de hablar es común estar mucho tiempo en las redes, es común amanecerme, es común tener una vida alimenticia desordenada, es común, ¿no? Entonces, ahora hablemos de esos efectos dañinos. Entonces, ¿podemos hablar que existen enfermedades derivadas de una falta de salud mental? Por supuesto que sí, ¿no? Hablamos, estimada Ruth, de enfermedades mentales o trastornos mentales. A causa de hábitos dañinos. Claro, ¿no? O sea, hay orígenes, ¿no? De las enfermedades mentales. Algunos son por situaciones externas, ¿no? de nuestra vida diaria y otras por situaciones internas. Pero por supuesto que sí, cuando hablamos de un trastorno mental, hablamos de aquella situación que va a alterar nuestra forma de percibir nuestras vivencias, va a alterar nuestros pensamientos, va a alterar nuestras emociones y por lo tanto, si hay una alteración, pues no vamos a estar de forma igual a que una persona que no tiene ninguna dificultad de salud mental. Y dentro de estas enfermedades de salud mental o trastornos de salud mental, tenemos los trastornos depresivos, ¿no? Que son muy comunes hoy por hoy, los trastornos de ansiedad también, tenemos los trastornos de sueño, que también son comunes, los trastornos bipolares, trastornos de hiperactividad y atención, que vemos bastante también, y también otro que está bastante son los trastornos psicóticos, ¿no? O lo más conocido como esquizofrenia. Entonces, si nosotros queremos hablar del impacto que puede generar este tipo de enfermedades, pues es bastante, ¿no? No solo hablamos de un impacto a nivel social, sino también a nivel de familia, porque donde hay una persona con este diagnóstico va a implicar que haya alguien que lo pueda cuidar, ¿no? Entonces, no hablamos de una problemática compleja, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo nos centramos en los trastornos depresivos, la depresión es una realidad, ¿no? Y la depresión, cuando hablamos de una depresión mayor, muchas veces conlleva a un suicidio. Y
no es detectado a tiempo y luego vemos, ¿no? Lamentable cómo termina esto, ¿no? Y no nos atrevemos muchas veces a hablar de este tema porque creemos que si lo hablamos va a generar ideas, ¿no? Pero no es así. Si lo hablamos podemos de repente aprender a identificar estas señales de alerta, ¿no? que puede dar una persona que está atravesando quizás una depresión. Exacto, Liz. Y hablando de las señales de alerta, yo puedo decir que soy una persona aparentemente normal, pero tengo hábitos de los que tú has descrito anteriormente. Nuestros Aini lovers pueden estar decir que son personas, que somos personas normales, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos indicadores que nos den alerta de darnos cuenta y decir, estoy teniendo indicios de que mi salud mental está siendo afectada? ¿Cuáles serían esos indicadores? Bueno, es muy importante la pregunta que planteas, Ruth, porque claro, ¿no? Ya sé que es importante la salud mental, sé que pueden haber ciertos hábitos, ciertas circunstancias que van a afectarme, pero ¿cómo lo identifico? Es importante ver que una de las conductas, bueno, hay diversos trastornos, como hemos visto, diversas enfermedades mentales, pero de manera general podríamos mencionar que podríamos ver de repente en una persona que se aísla, se ensimisma, y no solo se aísla de las personas, ¿no? con las que usualmente frecuentaba, sino que ya no disfruta de las cosas que hacía antes, ¿no? De repente ya empieza a faltar al trabajo, de repente ya no quiere ir a la universidad, de repente ya no quiere ir al colegio, empieza a presentar dificultades de sueño, o duerme mucho o no duerme. Este tipo de conductas nos podrían mostrar que hay algo que no está bien, y para eso es muy importante la observación, ¿no? Entonces, mostramos como seres humanos ciertas conductas, ¿no? Si hay una enfermedad, va a haber un cambio. Entonces es importante estar atentos a estas señales de alerta, ¿no? Igual, por ejemplo, en el tema de la depresión, ¿no? Cuando los chicos, por ejemplo, o las chicas, hablando de adolescentes, niños, se encierran en sus habitaciones, ¿no? ¿Qué hacen en sus habitaciones? No es algo normal. Estar encerrado 5 o 6 horas no es algo normal. Los papás dicen, es normal que mi adolescente o mi hijo joven se encierre en su cuarto y quiere estar en su cuarto. Si tú preguntas a un adolescente, a un joven, ¿cuál es tu hobby? Estar encerrado en mi cuarto, ¿no? Claro. Entonces, eso no es normal. No es normal que estén todos los días encerrados, ¿no? 6 horas, 4 horas, ¿no? Tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Y si a eso le agregamos que de pronto no socializa, no tiene amigos, no tiene amigas, hay algo ahí que no está bien, ¿no? Entonces es importante indagar, ¿no? Desde la confianza que puede haber, por ejemplo, en los hogares, ¿qué está pasando con este adolescente, ¿no? Entonces, y no solo hablemos de adolescentes, sino en general, porque todos y todas somos propensos en algún momento a que nuestra salud mental se vea afectada. El sentirnos cansados, por ejemplo. Sí, el estrés constante. El que tú digas, no, de pronto me siento cansado, ya mis fuerzas no son las mismas, tiene que ver con la salud mental. Por supuesto que sí, y si a eso le agregamos que ya no le encuentro un sentido a mi vida, de pronto miro mi futuro y no lo miro con esperanza, no digo, bueno, no sé, de acá a un año probablemente esté mal, no sé qué va a pasar, me siento angustiada, ¿no? Entonces, estoy viendo con desesperanza el futuro, ¿no? Y eso ya es un indicador de que hay algo en mí que no está bien, ¿no? Porque usualmente una persona pues tiene metas, tiene proyectos, planes, ¿no? Razones para seguir, para empezar el día a día, que claro, obviamente dificultades todas y todos lo tenemos, pero ya cuando esto es algo constante, ¿no? Es de 2 semanas a más, persona que se la pasa llorando todo el tiempo, ¿no? Entonces, que de pronto ha descuidado su aspecto personal. Anteriormente de pronto tú veías a esa persona, ¿no? Distinta, ¿no? Que de pronto era una persona muy de arreglarse todos los días, de saludarte, de estar alegre. Y de pronto tú ves que empieza a cambiar, así. Y quizás si nosotros indagamos un poquito más, si hay algo que está pasando con esa persona, ¿no? Entonces es importante ver esas señales de alerta que damos las personas, señales de alerta, pero quizás nos falta mirar, ¿no? con esa empatía a nuestro entorno también.
Sí, definitivamente son señales de alerta porque justo leía en la página de la Organización Mundial de la Salud y hay una estadística. En América Latina, 100.000 suicidios son a causa de depresión. Personas que no encuentran ningún sentido a nada y toman el camino más fácil. Sí, y en cada momento, Ruth, a cada instante hay una persona que se suicida, ¿no? Entonces, es tan importante hablar de esto en nuestros hogares, en estos espacios, por ejemplo, de tal manera que se pueda romper ese tabú de la depresión o del psicólogo, ¿no? Porque es como que, no, tú no cuentas si vas al psicólogo, ¿no? Tú dices, no, tengo una cita. ¿A dónde la cita? ¿No? Entonces dices, es que voy a ir al psicólogo. ¿Cómo? Al psicólogo. Tenemos que de pronto normalizar ir al psicólogo. Normalicemos ir a terapia porque es necesario. Es necesario. ¿No? Entonces, cuando atravesamos una dificultad, Ruth, que sobrepasa nuestro afrontamiento, porque todas las personas tenemos una capacidad de afronte, pero hay situaciones de la vida que nos sobrepasan. Entonces es importante cuando ya de pronto hemos buscado alternativas de solución en nosotros, en nuestras fortalezas, y no nos es posible y caemos en estas situaciones que ya mencionamos, pues buscar ayuda. Con respecto al buscar ayuda, Liz, cuando ya identificamos que posiblemente estamos teniendo alguna enfermedad de la salud mental, entonces podemos respondernos rápidamente a esta pregunta. ¿Las enfermedades de la salud mental tienen cura? Eso es una pregunta. La siguiente sería, ¿cuándo saber que debo de asistir a un psicólogo? ¿Y en qué momento de repente esa atención puede cambiar? Porque puede que mi caso sea un poco más grave y asistir al psiquiatra. ¿No? Que desde la forma como lo dices es como que wow, el psiquiatra. ¿No? Sí, pero en realidad más que miedo es, respondiendo a tu primera pregunta, va a depender mucho del diagnóstico, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, hay diversas categorizaciones, por así decirlo, dentro de lo que son las enfermedades mentales, ¿no? Para eso los especialistas manejan ciertos manuales de diagnóstico, ¿no? Va a depender mucho de eso, Ruth, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una esquizofrenia, pues no te podría decir que tiene cura porque no la tiene, ¿no? A diferencia de que, por ejemplo, si hablamos de un episodio depresivo, que probablemente con sesiones de terapia y de ser necesario, medicación, esta persona va a salir de ese episodio depresivo, ¿no? Para responder a tu primera pregunta. Y para responder a la segunda pregunta, ¿en qué momento yo me doy cuenta de que de pronto hay algo que voy a ir al psicólogo? Justamente lo que te mencionaba hace un momento, Ruth, ¿no? Cuando ya nuestras estrategias de afrontamiento no son suficientes. Cuando a pesar de que intento estar de pronto bien, ya me doy cuenta que no. Porque, por ejemplo, en una persona que tiene depresión, no sirve de nada decirle, oye, Ruth, ponle ganas, pues mira, esto va a pasar. No, esa persona lo último que tiene es ganas de poder enfrentar a su día a día, ¿no? Entonces, no le voy a decir, no, mira, tienes que tener una actitud positiva, ¿sí? Porque si esa persona está deprimida, no puede tener una actitud positiva. No van a haber técnicas, estrategias que se van a aplicar, y allí también, para acotar un poco más a la pregunta, es que hay tratamientos, ¿no? Tanto a nivel de psicoterapia, que es dado por un psicólogo o por un psiquiatra con formación en psicoterapia, y hay tratamiento farmacológico, ¿no? Que esto sí es exclusivo en nuestro país, dado por un psiquiatra. ¿Cuándo pasar de una atención psicológica a una atención psiquiátrica? Pues va a depender mucho del criterio del psicólogo, ¿no? Porque de pronto tú, Ruth, vas, no sé, 5 sesiones y a pesar de las técnicas que se han aplicado, no mejora tu depresión, no mejora tu ansiedad. Entonces, o quizás estás presentando de repente un cuadro mixto, ¿no? Una ansiedad acompañada de una depresión que va a requerir una medicación para poder estabilizarte a nivel neurológico. Entonces, el psicólogo podría hacer muchas sesiones, pero si no recibes esa medicación, muchas veces los tratamientos, tanto psicológico como psiquiátrico, tienen que ir de la mano. No en todos los casos, por supuesto que no, pero si ya hay una medicación psiquiátrica, sí o sí tiene que ir acompañado de una terapia, ¿no? De un acompañamiento psicológico.
Y que también, Ruth, sería importante mencionar romper ese tabú del psiquiatra, porque si de por sí ya como que ir al psicólogo es como que a escondidas, ir al psiquiatra es aún más, ¿no? Imagínate que tú me vayas a contar a mí, Liz, voy a ir al psiquiatra. ¿Me lo contarías? No sería fácil. No sería fácil, ¿verdad? Porque todavía no tenemos esa cultura de que la salud mental es importante justamente. Y de que, por ejemplo, si yo tengo un problema estomacal, probablemente en principio vaya al médico general, ¿no? No sé, tengo un ardor en el estómago, pero ¿será suficiente con el médico general si es que de pronto me da tratamiento, ¿no? Básico y no me pasa? Entonces ya tendría que ir a un especialista. Y en este caso vendría a ser el gastroenterólogo. De igual manera, ¿no? O sea, si yo tengo un problema a nivel de salud mental, consulto con un psicólogo y el psicólogo por criterio, por formación, me recomienda que haga una interconsulta con psiquiatría, pues sería importante hacerla, porque el psiquiatra es el profesional para poder ayudarme con estas problemáticas que tengo. Es un médico con especialidad en la psiquiatría, ¿no? Al igual que otro médico. Entonces naturalicemos eso justamente, ¿no? Naturalicemos ir al psicólogo y si es necesario pasar consulta con un psiquiatra. Y ahí también podríamos hablar de los roles que la familia, amigos, incluso la sociedad. ¿Cuál es el rol que estos actores deberían tener con respecto a poder fomentar una buena salud mental? ¿Qué recomendarías, Liz? Bueno, definitivamente, Ruth, nosotros como sociedad cumplimos un rol muy importante, ¿no? Desde la prevención y la promoción de la salud mental, como por ejemplo estos espacios, ¿no? Que ayudan a conocer un poquito más acerca de esta temática. Como sociedad, como familia, indiscutiblemente, como adultos, ¿no? Tenemos que promover familias donde haya una comunicación asertiva, donde podamos hablar acerca de lo que nos pasa, donde sea ese espacio seguro para conversar, ¿no? Exacto. Nuestra familia debería ser eso. Un espacio, un lugar donde yo pueda decir, oye mamá, oye papá, mira, me está pasando esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros formamos familias sanas, probablemente tengamos pues como consecuencia ciudadanos con una adecuada salud mental. Y como amigos, pues el rol va a depender mucho de nuestras edades, ¿no? Porque el impacto es distinto en un niño, en un adolescente y en un adulto. Si hablamos de niños y adolescentes, pues como padres, el rol sería observar, mirar quiénes son estos amigos de mis hijos, ¿no? Por allí de pronto hay conductas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de adolescencia, que ya están yendo de pronto por allí en contra de su salud mental, ¿no? Que se da bastante también en adolescentes. Ahora, si ya hablamos de nosotros como adultos, ¿no? Nuestros entornos, por supuesto que también van a influir, ¿no? Nuestros entornos de confianza, nuestras amistades, ya sea de forma positiva o ya sea de forma negativa, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que somos una sociedad y convivimos en ella. Y es que tal vez en mi círculo de amistad, de familia, yo puedo identificar cómo puedo yo apoyar. Y me gustaría agregar algo. ¿Cómo puedo apoyarme si es que soy yo la que estoy atravesando algo así? En principio, informarnos, justamente, ¿no? Informarnos acerca de estas problemáticas, de estas pequeñas señales de alerta para poder estar atentos y atentas y poder identificarlas. Luego de ello, por ejemplo, ¿no? Si alguien se acerca a ti, mostrar una escucha activa. Escuchar verdaderamente a esa persona qué es lo que le está pasando, qué es lo que le preocupa, ¿no? Cuáles son esas problemáticas que esta persona está teniendo. También, aunado a la escucha activa, brindar una escucha sin juzgar. Porque te das cuenta que a veces cuando conversamos y de pronto mostramos lo que nos pasa, es como que, pero yo en tu lugar hubiera hecho esto, ¿no? Entonces no estamos escuchando para entender, sino estamos escuchando para juzgar o para criticar. No, pero es que mira, eso te pasa por andar con este tipo, ¿no? Sí, pues, ¿cómo vas a estar bien? Entonces de pronto no estamos entendiendo que esta persona está tratando de expresarnos que está sufriendo y que no sabe qué hacer, ¿no? Eso por un lado, una escucha activa y brindar un espacio seguro, de confianza,
¿no? Porque si yo voy y te cuento que esto me está pasando y yo el día siguiente de pronto ya no solo lo sabes tú, lo sabe toda la oficina, no fue un espacio seguro. Entonces es importante tener en cuenta esto, la confianza, la escucha activa, sin juzgar, ¿no? E informarnos. Y algo indispensable, si ya con las cosas que esta persona te cuenta, tú identificas que aparentemente sí, pues, ¿no? Por ejemplo, si una persona, Cristina, viene y te dice, ¿sabes qué? Últimamente siento que mi vida no tiene sentido. Me siento desmotivada, me siento cansada. Quisiera desaparecer, quisiera dormir y no despertar. Ahí ya estamos viendo, ¿no? Que por allí de pronto esta persona está camino a una ideación suicida. Tendríamos que indagar más, ¿no? Pero lo que tendríamos que hacer es de pronto ver un lugar donde ella pueda recibir ayuda profesional. Yo no puedo creerme la super mujer maravilla, superhéroe, y decir, no, amiga, yo te voy a ayudar. No, para eso están o estamos los profesionales de la salud mental, ¿no? Y bueno, entonces, ¿dónde podemos acudir en Cajamarca? De pronto, si necesitamos una atención psicológica, bueno, hay varios espacios, desde la consulta particular hasta la consulta del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos aquí en los centros de salud, ¿no? Tenemos Pachacútec, Magna Vallejo, Simón Bolívar, La Tulpuna, en donde hay, entre otros por ahí seguramente que me estoy olvidando, pero hay en estos centros de salud psicólogos, hay más de uno en alguno de ellos, que podrían brindarnos esta atención para poder identificar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Si tienes el CIS, pues de manera gratuita, y si no, pues pagar por la consulta, que es un precio bastante accesible, ¿no? Ahora, también tenemos en Cajamarca un centro de salud mental comunitario. También es importante mencionarlo porque quizás la población desconoce que existe aquí en Cajamarca ya un centro de salud mental comunitario, que si bien es cierto está orientado a atender problemáticas de moderadas a severas, pero justamente de repente tenemos en casa o nosotros mismos, nosotras mismas podemos atravesar por una problemática que requiere ya una atención ya para un tema severo a moderado, ¿no? Entonces existe, es gratuita la atención también, y adicional a ello tenemos consultorios psicológicos gratuitos. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Cajamarca tiene su consultorio psicológico gratuito también, en donde podrían acudir a recibir atención de manera gratuita. Tenemos otra institución también en Cajamarca que es Compartiendo por la Salud Mental, no sé, Ruth, si has escuchado de esta institución, que es una institución en donde, si bien es cierto, se paga, pero son precios bastante accesibles y son profesionales especializados. Inclusive hay el servicio de psiquiatría ahí también. Entonces, porque esa es otra dificultad, no hay muchos psiquiatras en nuestro país, y en Cajamarca también hay pocos, ¿no? Y otro también donde podríamos acudir pues es al hospital, ¿no? Al Hospital Docente de Cajamarca, donde también hay el servicio de psicología y de psiquiatría. Entonces, lugares, Ruth, donde podamos buscar ayuda cuando la necesitamos, existen, ¿no? Pero tenemos que buscarla y darlas a conocer también, ¿no? Porque de pronto te preguntaba, ¿no?, si habías escuchado de estos centros y quizás no los habías escuchado, pero hay, ¿no? Hay diversos lugares donde podemos acudir. Entonces invito también a la población de conocer algún caso, o si ustedes lo requieren, de poder acudir a estos servicios, ¿no? Entonces, igual en el tema de direcciones y ello, quizás a través de sus redes sociales ustedes lo puedan difundir, ¿no? Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Espero que esta información que se ha brindado el día de hoy, esta conversación, pueda aportar un poquito a la prevención y la promoción de la salud mental que tanta falta nos hace a nosotros como cajamarquinos. Gracias, Liz. Muchas gracias por darnos este espacio, por hablarnos sobre este tema tan importante de la salud mental, sobre cómo podemos cuidarla. Además, este es un espacio creado para todos ustedes y para que podamos identificar, ¿no?, cuáles son esos indicadores, cuándo darnos esa banderita de alerta y sobre todo decir necesito ayuda.
No está mal, no es un tema de que avergonzarse, decir necesito ayuda, tengo ya estos indicadores, cumplo con estos indicadores, entonces necesito. Y como Aini vamos a estar haciendo una publicación con todos los lugares de atención en psicología para que ustedes puedan ir, y además que hay lugares en donde podemos atendernos gratuitamente. Muchas gracias, Liz. Nos despedimos de este espacio Aini TV. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.